Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. ¿Me escuchan? Hola, doctor. Sí, lo escuchamos muy bien. Claramente, doctor, claramente, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches, Yemo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase programada para la sesión de hoy. La verdad es que es un punto muy corto, muy concreto. Estamos ya finalizando pues exitosamente nuestro programa y nuestro curso de Derecho Penal 2. Vamos a dejar para el día de hoy pues los delitos de depredación al patrimonio nacional, que es parte de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional que hemos venido tratando. Y nos queda un punto muy corto también, muy corto, que se refiere a los delitos de falsedad personal. En atención a lo que platicamos con los compañeros de la otra sección, estos delitos de falsedad personal los vamos a dar el día martes, el próximo martes. O sea, todavía estamos en el último día de octubre, antes del fiambre. Con esta clase del día martes estamos terminando nuestro programa y nuestro curso. Es algo muy corto y muy concreto. Y el día jueves, pues lo hemos dejado para que ustedes tienen, pues, alguna duda, algunas inquietudes sobre algún punto que quieran que se les aclare, que se les explique algún tipo de aleatorio, pues se los puedan plantear al licenciado Hernández. Él nos va a estar apoyando con eso, y podamos ir entonces concretando. Ya eso es lo último que nos queda, y es algo, pues un par de puntos bastante sencillos. Así es que tenemos pues algo muy concreto, muy corto para hoy, que se refiere a los delitos de depredación del patrimonio nacional. ¿A qué se refieren estos delitos? En primer lugar, estamos hablando de un tema genérico que es sobre delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Y ahí fue donde hablamos de las falsedades, de la falsedad en moneda, de la falsedad en documentos, falsedad en sello, timbres, especies fiscales. Y hoy tenemos un punto muy especial que se refiere a lo que el código llama delitos de depredación del patrimonio nacional, que nosotros creemos que el nombre, tal vez un nombre más técnico, más extensivo, sería tal vez hablar de delitos contra el patrimonio cultural de la nación. ¿Por qué? Porque aquí básicamente hablamos, y escuchen bien lo que voy a decir, del hurto y del robo de bienes arqueológicos y de tesoros nacionales. Eso es exactamente a lo que se refiere. Estamos hablando del hurto y del robo del patrimonio cultural de la nación, porque no es de cualquier cosa. Ni estamos refiriéndonos al delito de robo o hurto como lo vimos en los delitos contra el patrimonio, donde el objeto del delito es pues una cosa total o parcialmente ajena. No, acá no estamos hablando de cosas total o parcialmente ajenas. Acá estamos hablando, el objeto del delito específicamente es el patrimonio cultural de Guatemala, el patrimonio cultural de la nación. Y a eso es lo que el código denomina bienes arqueológicos y el código denomina tesoros nacionales.
Y sobre esos bienes arqueológicos o tesoros nacionales es que el código se refiere a hurto y robo. Hurto y robo como depredación del patrimonio nacional. Las características del hurto y del robo obviamente son las mismas. En el hurto, pues se trata de la sustracción sigilosa del patrimonio de la nación, sin ningún tipo de violencia, sin que nadie se dé cuenta. A eso se refiere, por ejemplo, el hurto de tesoros nacionales. Llevarse algún manuscrito, algún objeto de arte, algún cuadro, alguna pintura que sea parte del patrimonio nacional, pues sin que nadie se dé cuenta. En cuanto al robo, es la apropiación o el apoderamiento, mejor dicho, el apoderamiento mediante violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión de cualquier parte del patrimonio cultural de la nación, o sea, de tesoros nacionales o bien de bienes arqueológicos. Así es que a eso se refiere. Pero el código, pues a partir del artículo 332A, habla de la depredación del patrimonio nacional. Así habla, depredación del patrimonio nacional. Ese es el título. Ese es el título, y entonces nosotros tenemos que tener claro que se refiere al patrimonio cultural de la nación. Y el 332A dice: hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del hurto, porque dice en el caso del artículo 246, y prisión de 4 a 15 años en los casos de robo, 251, cuando la apropiación recayere, o sea, en tesoros nacionales. ¿Cuáles son? Uno dice: colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico. 2. Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso. Repito, siempre que estos bienes de valor científico, cultural, histórico sean del Estado, sean parte del patrimonio de Guatemala, no es de personas particulares. 3. Antigüedades de más de un siglo, más de 100 años. Inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. 4. Objetos de interés etnológico. 5. Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o artístico. 6. Objetos de arte, cuadros, pinturas, dibujos, grabados, litografías originales con valor histórico-cultural, siempre de patrimonio cultural de la nación, no de particulares. 7. Archivos sonoros, fotográficos, cinematográficos con valor histórico-cultural. Y 8. Artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico-cultural. Estos son los 8 supuestos que el 332 tiene y que le llama tesoros nacionales. Y aquí pues se comete el delito de hurto o robo de ellos, según sea el caso de si es con o si es sin violencia. Y luego finaliza con una agravación de la pena. Y dice: la pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que con razón de su cargo o función deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este delito. Eso es lo que entonces refiere nuestro Código Penal referente al hurto y robo de tesoros nacionales.
Luego el artículo 332b se refiere al hurto y robo y le llama de bienes arqueológicos. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del hurto y prisión de 4 a 15 años en el caso de robo, cuando la apropiación fuere de bienes arqueológicos. ¿Cuáles son? Uno dice, productos de excavaciones arqueológicas, regulares o clandestinos, o de descubrimientos arqueológicos. 2, ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico. 3, piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. Estos son los 3 supuestos que el código le denomina bienes arqueológicos, los cuales pueden ser objetos de hurto o robo. Siempre y cuando vean ustedes, la característica es que es del patrimonio cultural de la nación. Y luego al final del artículo hay una agravación de la pena igual. Dice, la pena se elevará en 1/3 si se comete por funcionario o empleado público o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo. A eso se refiere entonces el hurto y robo de bienes arqueológicos y el hurto y robo de tesoros nacionales. El 332c habla ya no de hurtos ni de robos, sino habla de comercializar, de traficar esos tesoros nacionales que hemos hablado. Dice el 332c, se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales, o sea, es pena mixta, a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización del Estado, por supuesto, que son bienes parte del patrimonio de la nación. Pero acá pues está el artículo, el tipo penal se refiere a las personas que comercializan, que exportan o de cualquier modo pues transfieran la propiedad de estos bienes, propiedad del Estado. Se impondrá la misma pena, dice, a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Ahora bien, esto se entiende en todos los supuestos que hemos descrito y que hemos leído, a que se trata de tipos penales dolosos, eminentemente dolosos. Es decir, hay propósito deliberado, hay voluntad del sujeto activo de llevar a cabo el hurto o el robo del patrimonio cultural de la nación. Y aclaro esto porque al final del 332, donde se habla de la comercialización, el código deja planteada la posibilidad, eso sería extraordinario, ese extremo, de que pudiera comercializarse de buena fe, y tal vez no vender de buena fe, porque eso no, saben que están vendiendo cosas que no son, que son propiedad del Estado, pero alguien sí lo pudiera comprar de buena fe, aunque también esto es muy extraordinario, sería muy raro, pero alguien, alguna persona pudiera por imprudencia, por impericia, pues, inexperto, pues hacer una compra de buena fe de esto, pero es un poco tonto, ¿no? Porque si son parte del Estado, nadie le va a ir a vender una situación, una estela o un monumento o
parte de los bienes arqueológicos a uno, es decir, como que fuera propiedad privada, ¿no? Sin embargo, dice el último párrafo del 332, se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Pero dice punto y seguido, si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Es decir, si se realiza por culpa. Una cuestión que es extraordinaria, pero puede ser que alguien demuestre y pruebe en juicio que lo compró de buena fe, entonces la pena es la mitad. Y el 332D finaliza con una especie de excusa absolutoria bastante importante, y por eso hay que subrayarla, una extinción de la acción penal y de la pena, pero muy, muy especial para este tipo de delitos. Imagínense ustedes que dice que en caso de los delitos tipificados, de los que hemos hablado, se extinguirá la acción penal y la pena, o sea, se extingue la responsabilidad penal, la acción penal y la pena, si de manera voluntaria y sin requerimiento alguno, dice, se entrega el objeto sustraído o traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados al juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Es decir, si hay un proceso penal abierto por el hurto o el robo o el tráfico de estos tesoros nacionales o bienes arqueológicos, y dentro del proceso el imputado, pues el sujeto activo, el procesado, voluntariamente y sin que se lo pida, devuelve todo al juez, dice, al juez de la causa, o sea, hay un proceso, va a devolver todo al juez, absolutamente todo, y el juez en ese momento pues lo entrega al Ministerio de Cultura y se extingue la responsabilidad penal y la pena. Esto pues es como un tipo de excusa absolutoria de parte del Estado, pues, para tal vez de alguna manera poder de alguna forma promocionar que el Estado pues pueda volver a tener pues parte de su patrimonio que le ha sido hurtado o robado, y que sea un aliciente para los que puedan ser procesados por eso, que devuelvan todo y se elimina la responsabilidad penal y la pena. Es algo muy especial, así es que hay que tomarlo en cuenta, 332D. Y luego hay un par de disposiciones comunes no a estos delitos, sino a todos los que hemos visto en relación a la fe pública y el patrimonio nacional. El 333 dice tenencia de instrumentos de falsificación, porque aquí acuérdense que estamos hablando de la fe pública, les dije que aquí el virus común para todos es la falsedad. Y en este artículo común para todos, el 333 dice, quien fabricara e introdujere al territorio nacional o retuviere en su poder sellos, marcas u otros instrumentos o útiles, dice, destinados para cometer alguna falsificación a que se refiere este título, o sea, todos estos delitos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, la tenencia de instrumentos de falsificación. Instrumentos de falsificación pues pueden ser los sellos, las marcas o lo que se utilicen. Eso es común para todo este capítulo. Y luego el 334 dice emisiones indebidas. Esto es muy especial porque es específicamente para los presidentes, administradores o representantes de bancos o instituciones pues que pueden autorizar o fabricar moneda y esto. Dice emisiones indebidas. Quienes dirijan, o sea, los sujetos activos son solo los dirigentes o administren un banco o institución que con ocasión de sus funciones autoricen la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco o cualesquier título, cédulas o acciones al portador
en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Y luego dice, inhabilitación en su caso conforme al artículo 56 de este código. Ese artículo 56 del Código Penal se refiere a las inhabilitaciones absolutas. Es decir, porque acá los sujetos activos son muy específicos, no es cualquier persona, solo pueden ser los presidentes y los administradores de un banco, pues, que hagan mal uso de sus funciones de autorización o fabricación de moneda, ¿verdad? Entonces, ahí hay una pena mixta, una pena de prisión de 1 a 6 años, pero una inhabilitación absoluta. Estos dos son dos artículos pues, que son disposiciones comunes a los delitos contra la República y el patrimonio nacional. Muy bien, con esto estamos, ya ven, algo muy, muy sencillo, muy corto, finalizando el tema que teníamos para el día de hoy, y solo nos resta, tal y como les he dicho, hablar sobre los delitos de falsedad personal, que es algo muy concreto también, muy importante, se refiere a la usurpación de funciones, a la usurpación de calidad, al uso público de nombre supuesto o uso ilegítimo de documentos, y con eso estamos terminando ya nuestro programa. Pero pues para hacerlo pues con algunas reflexiones generales de todo el curso, pues lo he decidido dejarlo para el día martes, rogándole encarecidamente a Guillermo y Alberto Mejía, que son quienes me han apoyado en todo esto, a quienes agradezco siempre su colaboración, la colaboración que han tenido pues para con ustedes y todo, que nos puedan apoyar para la clase del jueves, pues si ustedes tienen alguna duda sobre algunos puntos o algo que se pueda ir clarificando. Así es que con esto finalizaríamos, estimadas compañeras, estimados compañeros, y dejaríamos el final de nuestro curso, en nuestro programa, para el próximo día martes, con los delitos que atentan contra la falsedad personal. Estén muy bien, pasen una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, compañeros.